Bueno, vamos a empezar con este nuevo tema, este nuevo vídeo que trata de explicar el tema de polaridad molecular y geometría molecular. Para ello, primero vamos a tratar acerca de la polaridad molecular, pero tomando criterios, ciertos criterios. Hay varias formas para determinar si la molécula puede ser polar o apolar. Pero en este caso voy a enfocarme en base a dos criterios. Primero, si el átomo central tiene electrones libres, la molécula es polar. Segundo criterio, si el átomo central no tiene electrones libres, entonces hay que tomar dos criterios adicionales. El átomo central no tiene electrones libres. Ahora, si todos sus enlaces son iguales, la molécula es apolar. Ahora, si uno de los enlaces es distinto a los demás, la molécula es polar. En base a estos criterios, tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplos. Y vamos a determinar la polaridad. Es decir, las moléculas, estas 4 moléculas de metano, amoníaco, agua o cloruro de metilo, son polares o apolares. Y vamos a hacer la estructura de estas 4 moléculas. Si diseñamos, de acuerdo a la representación del X del metano, el CH4, la distribución sería así: hidrógeno, carbono, átomo central, hidrógeno, hidrógeno. Ahora, el átomo central en este caso es el carbono. El carbono no tiene electrones libres. Entonces, si no tiene electrones libres, será el segundo criterio, porque el átomo central dice no tiene electrones libres, segundo criterio. Ahora, vamos a ver cuál de los dos se enfoca mejor. Dice, si todos sus enlaces son iguales, la molécula es apolar. Y vemos aquí, 1, 2, 3, 4. Sus 4 enlaces son idénticos, son iguales. Por lo tanto, en conclusión, se puede decir que la molécula de metano es una molécula apolar. Segundo ejemplo, tenemos el amoníaco. Vamos a dibujar la estructura del amoníaco, nitrógeno. ¿Bien? Todavía no vamos a hacer la geometría, solamente para determinar la polaridad molecular. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y resulta que el átomo central es el nitrógeno. Y el nitrógeno tiene un par de electrones libres. Si tiene un par de electrones libres, entonces nos vamos al primer criterio. ¿Qué es lo que dice? Si el átomo central tiene electrones libres, no importa cuántos pares de electrones libres, basta que el átomo central tenga electrones libres, la molécula es polar. Por lo tanto, el átomo central, en este segundo ejemplo de nitrógeno, tiene electrones libres, por lo tanto es una molécula polar. Tercer ejemplo, una molécula de agua. Dibujamos la estructura de la molécula de agua: oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y ponemos sus dos pares de electrones libres. Acá tenemos la molécula de agua. La molécula de agua tiene, el átomo central es el oxígeno, y el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Entonces, si tiene pares de electrones libres, el átomo central tiene pares de electrones libres, la molécula es polar. Siguiente ejemplo, tenemos el cloruro de metilo. Entonces, en el caso del cloruro de metilo, vamos a dibujar la estructura. El átomo central, en este ejemplo, sería el carbono. Tenemos hidrógeno, tienen 3 átomos de hidrógeno y un cloro. Ahí está. ¿Será polar? Será polar. ¿Qué criterio tomaremos? En este ejemplo, el átomo central no tiene electrones libres. Entonces, ya no tomaríamos el primer criterio, sino tomaríamos el segundo criterio. Entonces, observamos, el átomo central no tiene electrones libres y un enlace, en el caso del cloro, un enlace es distinto a los demás. Igual, tiene un solo enlace distinto a los demás. Y justo se asemeja a este segundo criterio. Si uno de sus enlaces es distinto de los demás, la molécula es polar. Por lo tanto, la molécula del cloruro de metilo sería una molécula polar. Ahí está. Entonces, podemos distinguir en base a los criterios la polaridad o apolaridad de una molécula. Pero también se puede distinguir mediante su electronegatividad, las fuerzas que puede tener cada uno de los enlaces. Pero en este ejemplo, en esta parte, solamente vamos a distinguir la polaridad de la molécula mediante estos criterios. ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar de estas 4 moléculas que hemos puesto como ejemplo
para hablar de la geometría molecular. Y vamos a hablar de la geometría molecular de estas 4 moléculas. ¿Qué tipo de geometría tendrán? Tetraédrica, lineal, plana trigonal, angular, piramidal trigonal, angular. Entonces, para eso vamos a enfocar este cuadrito. Miren, número de enlaces, pares de electrones libres. Ojo, que hablamos de pares de electrones libres del átomo central. Y con esto vamos a determinar qué tipo de geometría tiene. ¿Correcto? Entonces, en el primer ejemplo vamos a ponerlo por acá, por el costado. Vamos a poner el CH4, el metano. El metano está aquí. Número de enlaces del metano, 4 enlaces. 4 enlaces. Pares de electrones libres, el del átomo central, el elemento central no tiene electrones libres. Entonces, tiene 4 enlaces. El metano tiene, vamos a poner por acá, 4 enlaces y 0 electrones libres. ¿Correcto? 0 electrones libres. Y observamos la gráfica de aquí. 4 enlaces, 0 pares de electrones libres. Por lo tanto, la geometría que tiene el metano sería una geometría. La geometría sería tetraédrica. Ese es en el caso del metano. Ahora vamos a ver qué geometría tendría el amoníaco, el NH3. Segundo ejemplo, el NH3. Y para eso, vamos a ver, el amoníaco, distinguimos aquí su estructura. El amoníaco tiene 3 enlaces y un par de electrones libres. Entonces, el amoníaco tiene 3 enlaces y un par de electrones libres. 3 enlaces y un par de electrones libres. Buscamos por aquí, miren. Número de enlaces, 3. Par de electrones libres, 1. 3 y 1. Piramidal trigonal. Entonces la geometría del amoníaco sería piramidal trigonal. Ya. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es? En el caso del agua, la molécula del agua. En el caso de la molécula del agua, ¿cuántos enlaces tiene la molécula de agua? El agua tiene 2 enlaces. Tiene 2 enlaces. ¿Y cuántos electrones libres? ¿Cuántos pares? Tiene 2 pares de electrones libres. Entonces tiene 2 pares de electrones libres. 2 pares de electrones libres, por lo tanto es 2 y 2. ¿Y dónde vemos el 2 y 2? 2 enlaces y 2 electrones libres. La geometría de la molécula de agua sería una geometría angular. La geometría molecular de la molécula de agua sería angular. Y finalmente pasamos al cloruro de metilo, ¿no? Vamos a poner por acá el CH3 cloro, el cloruro de metilo. ¿Cuántos enlaces tiene el cloruro de metilo? 4 enlaces. Tiene 4 enlaces. Y el elemento central no tiene electrones libres. 0 electrones libres. 4, 0. 4, 0. Geometría tetraédrica. Geometría tetraédrica. Ya está. Y con eso podemos determinar, con los números de enlaces y los pares de electrones libres, podemos determinar qué tipo de geometría tiene. Ahora, la estructura de la geometría, los ángulos que pueden formar cada una de estas moléculas, eso se puede determinar gráficamente, ¿no? Y eso se puede determinar y se puede llegar más adelante. Ahora, una forma más concreta para determinar el tipo de geometría, miren, angular, 2, 1, 21, 22, 21 y 22 son angulares. 20 lineal, 21 angular, 22 angular, 30 plana trigonal, 40 tetraédrica, 31 piramidal trigonal. O sea, con esos numeritos puede determinar el tipo de geometría que tiene, ¿no? Basta que combinar estos numeritos y
ya determinamos qué geometría tiene cada una de las moléculas. Pero para determinar la geometría hay que hacer previamente la estructura de la molécula. Y con eso hallamos toda esta parte. Bien, acá tenemos tres ejemplos más para determinar la polaridad y la geometría de la geometría molecular de 1, 2, 3 moléculas presentes. Tenemos el dióxido de carbono, la fosfina y el fluoruro de aluminio. Entonces, para determinar la polaridad molecular, en primer lugar, entonces vamos a poner aquí, primero, vamos a hallar la polaridad molecular. No se olviden que para determinar la polaridad, si la molécula es polar o apolar, hay que hacer la estructura Lewis de cada una de ellas. Y diseñando la estructura del dióxido de carbono, vamos a tener esto de aquí. Carbono, doble enlace, oxígeno. Ahora, con los criterios basados anteriormente, esos criterios para determinar si la molécula era polar o apolar, podemos saber si el dióxido de carbono será una molécula polar o apolar. Ahora, bien, el átomo central no tiene electrones libres y todos sus enlaces son iguales. Si todos sus enlaces son iguales y el átomo central no tiene electrones libres, la molécula es apolar. En el segundo ejemplo, la fosfina, vamos a poner aquí la estructura de la fosfina. El fósforo, 3 hidrógenos, pero el fósforo tiene un par de electrones libres. Por lo tanto, el átomo central tiene electrones libres. Y si ocurre ese caso, estamos bajo el primer criterio. Hay electrones libres, por lo tanto, la molécula es polar. Como le dije en el vídeo, si el elemento central tiene electrones libres, la molécula es polar. En este ejemplo, vamos a poner el trifluoruro de aluminio, flúor. Pero resulta que el flúor tiene electrones libres. Ahí está. Correcto. Ahora, ¿será polar? ¿Será apolar? Tomando los criterios anteriores, el elemento central no tiene electrones libres. No importa si el elemento, los átomos laterales tengan o no tengan electrones libres. Lo que importa aquí es que el elemento central tenga o no tenga electrones libres. Y en este caso el aluminio no tiene electrones libres. Y todos sus enlaces son iguales, por lo tanto será una molécula apolar. Ahí. Ahora, si yo le pongo adicionalmente la siguiente pregunta: ¿cuáles se disuelven en agua? ¿Cuáles de estas tres moléculas se disuelven en el agua? El dióxido de carbono, la fosfina o el fluoruro de aluminio. ¿Cuáles creen que se puede disolver en agua? Ahora, para saber cuál se disuelve en agua, ustedes deben tomar el criterio de que todo lo semejante disuelve a lo semejante. Por lo tanto, el agua solamente va a disolver a todas las que tengan propiedades semejantes al agua. Y el agua, como lo hemos visto anteriormente, el agua es una molécula polar. Y si el agua es una molécula polar, va a disolver a todas las sustancias que son polares. Por lo tanto, ¿quiénes se disuelven en agua? Solamente se van a disolver las sustancias polares. En este ejemplo, la sustancia polar sería la fosfina. La única de las tres que se disuelve en agua. El CO2 es apolar. El AlF3 es apolar. Por lo tanto, estas, como son apolares, no se disuelven en agua. Solamente lo polar disuelve lo polar. El agua es polar, por lo tanto va a disolver esta otra sustancia que es polar. Bien, entonces ya tenemos la polaridad de estas moléculas. Ahora vamos a determinar qué tipo de geometría tendríamos. Bien, para determinar la geometría molecular
En el caso del CO2 se toma el siguiente criterio. Estos dobles, cuando ustedes observen dobles o triples enlaces, se toman como enlaces simples, simplemente. Entonces, para determinar la geometría molecular, dale cuenta que tenemos oxígeno, carbono, oxígeno. El elemento central, ojo, no tiene electrones libres. Por lo tanto, en el caso del CO2, vamos a poner aquí, en el caso del CO2, el CO2 tiene dos enlaces, ¿correcto? Se toma como dos enlaces y cero, el elemento central tiene 0 pares de electrones libres. Por lo tanto, 2, 0, 2, 0, la geometría sería lineal. Geometría lineal. Entonces formaría esta molécula formaría un 180 grados, si es una geometría lineal. En el caso de la fosfina pH3, 3 enlaces y un par de electrones libres. Vamos a poner por acá el pH3 y vamos a hacerlo directamente, ya no por el número de enlaces, electrones libres. ¿Qué tipo de geometría tiene el pH3? La fosfina. 3 enlaces y un par de electrones libres. 3 enlaces y un par de electrones libres. Piramidal. Geometría piramidal trigonal. Y por último tenemos el trifluoruro de aluminio. Entonces, ¿cómo sería en este caso? 3 enlaces y el elemento central no tiene electrones libres, o sea, 3 y 0. 3 y 0. Geometría plana trigonal. Geometría plana trigonal. Ya tiene la geometría de las 3 moléculas, ya tiene la polaridad también de estas moléculas. ¿Listo? Con estos 3 ejemplos adicionales, espero que les haya quedado con mayor claridad la definición de polaridad y de geometría molecular. Eso es todo en cuanto a este tema.